El gigante más famoso de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campamento filisteo que luchaba como un guerrero armado. Un campeón llamado Goliat de Gat salió del campamento filisteo. Medía más de 2,90 metros de altura. 1 Samuel 17:4. A primera vista, no comprendemos esta medida porque no usamos codos ni palmos, sino pies y pulgadas. En términos más comprensibles, Goliat era un hombre inmenso. Considerando la longitud de sus brazos cuando los levantaba por encima de su cabeza, podemos imaginar la imponente criatura que debió haber sido. Su tamaño no era su única característica intimidante. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba cubierto con una armadura de escamas hecha de placas metálicas superpuestas que pesaban más de 57 kilogramos. Tenía grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce colgada entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor, y su punta pesaba alrededor de 7 kilogramos, mientras que un escudero caminaba delante de él. 1 Samuel 17, 5-7. Estaba vestido con lo que llamaríamos una cota de malla, y los filisteos usaban una gran pieza de tela similar a una lona con anillos de bronce superpuestos desde los hombros hasta las rodillas. Esta armadura le proporcionaba protección contra las armas afiladas y mortales del enemigo. Además de su armadura personal, Goliat tenía a otro hombre corriendo delante de él, cargando un escudo tan grande como una persona, proporcionándole una defensa adicional. Imaginen lo desalentador que sería enfrentarse a un gigante cubierto con una armadura pesada. Realmente, cualquiera estaría en gran desventaja al intentar desafiarlo en combate. Piensen en la presencia y preparación de este formidable luchador. Goliat se posicionó y se dirigió a las filas de Israel, diciéndoles: ¿por qué han salido a disponerse para la batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan un hombre para que venga a pelear conmigo. Si logra luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. 1 Samuel 17, 8-9. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, el combate representativo o duelo 1 contra 1. Él representaba a las fuerzas filisteas, y quien fuera elegido por Israel representaría a los israelitas. El desenlace era simple: el lado cuyo campeón ganara sería declarado vencedor, mientras que el ejército del otro sería completamente derrotado. No es necesario que todos sus soldados participen en esta batalla, solo elijan a un guerrero que me enfrente y yo lucharé contra él. Soy el campeón, soy invencible. Goliat no solo lanzó este desafío y desapareció, sino que persistió en su reto durante 40 largos días. El filisteo Goliat salía cada mañana y cada tarde y se colocaba en posición durante 40 días. 1 Samuel 17:16. Cada mañana y cada tarde, por más de un mes, marchaba y exhibía su tamaño y fuerza, desafiando a cualquiera que osara enfrentarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judá, cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército. De hecho, es probable que David ni siquiera estuviera al tanto del conflicto entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Quizás ni siquiera había oído hablar de Goliat. Su única preocupación era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David, Isaí, estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Isaí ya era anciano y probablemente no podría hacer el viaje a través de las montañas por sí mismo, así que llamó a su hijo menor y le dijo: David, necesito que hagas una tarea para mí. Luego, Isaí le dijo a David, su hijo: lleva este grano tostado y estos 10 panes a tus hermanos y ve de inmediato a su campamento. También lleva estos 10 cortes de queso al comandante de su unidad. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. 1 Samuel 17, 17-18. David se levantó temprano en la mañana, dejó el rebaño al cuidado de un pastor, tomó los víveres y partió, tal como Isaí le había instruido. Llegó al campamento justo cuando el ejército se preparaba para la batalla, formando filas y gritando el grito de guerra. 1 Samuel 17:20. Al acercarse a los límites del campamento israelita, notó a las tropas preparándose para la batalla y escuchó el grito de guerra. Su intención era solo observar y ver qué estaba ocurriendo. Luego, David corrió hasta la línea del frente para saludar a sus hermanos, dejando su carga al cuidado del encargado de los suministros. Mientras hablaba con ellos, el campeón filisteo de Gat, llamado Goliat, salió nuevamente y repitió sus mismas palabras desafiantes.
David lo escuchó. 1 Samuel 17, 22-23. Imaginen la siguiente escena. Mientras David estaba con sus 3 hermanos, se escuchó un fuerte grito al otro lado del valle. De inmediato, todos a su alrededor comenzaron a correr y a esconderse en sus tiendas. Cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tuvieron gran temor. 1 Samuel 17:24. Recuerden que David nunca había oído hablar del desafío de este gigante de Gat. Cuando miró al campo de batalla, vio a un hombre gigantesco cubierto de armadura, gritando amenazas, desafiando y maldiciendo al Dios de Israel. David se enfureció. Tengan en cuenta que este era el día 41 en que los israelitas se enfrentaban a Goliat, pero para David era la primera vez que lo veía. Entonces, David habló con los hombres que estaban con él. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que insulte y desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Los hombres le dijeron lo que se haría con aquel que lo matara. 1 Samuel 17, 26-27. David tuvo entonces una audiencia con el rey Saúl. David le dijo a Saúl: que nadie pierda el ánimo por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl respondió: tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David replicó: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo hería y rescataba el cordero de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la barba, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor, que me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Entonces, Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Luego, Saúl vistió a David con sus propias ropas, le puso un casco de bronce en la cabeza y le colocó una cota de malla. David se ciñó la espada sobre su armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a ella. David le dijo a Saúl: no puedo andar con esto, pues no estoy acostumbrado. Así que David se quitó la armadura, tomó su cayado de pastor en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor, en su zurrón. Con su honda en la mano, se acercó al filisteo. 1 Samuel 17, 32-40. Aquí tenemos a David, vestido con su humilde atuendo de pastor y equipado con las herramientas más sencillas. David, con su honda y su cayado, estaba listo para la batalla. Ahora llegamos a un momento crucial. El filisteo avanzó y se acercó a David, con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo menospreció, porque era joven, de buen semblante y de apariencia saludable. Y el filisteo dijo a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. También le dijo: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 1 Samuel 17, 41-44. Entonces David respondió con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 45-46. Imaginen lo que estaba a punto de suceder. David, valiente y firme, enfrentaba a un gigante imponente, armado solo con una sencilla honda y una piedra. Goliat, cubierto de una armadura que pesaba más de 200 libras, avanzó hacia él. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó en su frente y cayó rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, sin tener espada en su mano. 1 Samuel 17, 48-50. David se apresuró a donde estaba el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su guerrero había muerto, huyeron.
Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron con un grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos quedaron tendidos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Luego los israelitas regresaron tras perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. 1 Samuel 17, 51-53. Después, David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, aunque guardó sus armas en su tienda. 1 Samuel 17:54. La historia bíblica de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia, una lección de valentía, fe y la capacidad de vencer lo que parece imposible. Algunos estudiosos creen que Goliat, el gigante de Gat, pertenecía a una raza conocida como los Nefilim. Otros argumentan que era un refaíta, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio en tiempos de Noé y solo su familia sobrevivió. Los refaítas son mencionados casi 20 veces en la Biblia. Deuteronomio 2:1 y 20-22, Josué 12:4, Deuteronomio 3, 11-13, por ejemplo. Solo Ag, rey de Basán, quedó como el último de los gigantes conocidos como reyes. Su lecho era de hierro, de 9 codos de largo y 4 de ancho. Deuteronomio 3:11. Esto equivaldría aproximadamente a 4 metros de largo y 1.8 metros de ancho. Entonces tomamos posesión de esa tierra en aquel tiempo. Di a los rubenitas y a los gaditas la parte del territorio desde Aroer, junto al valle del Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad con sus ciudades. A la media tribu de Manasés le di el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Ag. Toda la región de Argob en Basán era llamada la tierra de los refaítas. Deuteronomio 3, 12-13. Muchos expertos creen que los filisteos provenían de un grupo conocido como los pueblos del mar. La idea de que Goliat era un guerrero de élite se refuerza con el hecho de que Gat, su ciudad de origen, solía ser un importante centro de los Anakim. Algunos investigadores sugieren que la ascendencia de la familia de Goliat podría rastrearse de manera que indique un patrón genético conocido como herencia autosómica dominante. Este patrón genético puede llevar a condiciones que hacen que las personas sean extremadamente altas, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En las narraciones bíblicas, Goliat era un hombre de gran tamaño. Sin embargo, después de la caída de su legendario hermano, encontramos a 4 hermanos de Goliat. Hubo otra guerra con los filisteos en Gob, y Elanán, hijo de Jare-Oregim, el betlemita, mató a Goliat el gitita, cuya lanza tenía un asta como el rodillo de un tejedor. 2 Samuel 21-19. Estas imponentes figuras, Lamí, Saf, Isbi-Benob y un cuarto hermano sin nombre, pero notable por tener 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, tenían un punto que demostrar no solo a sus adversarios israelitas, sino también a sí mismos. Cada uno de ellos portaba armas de increíble escala y poder. Aunque sus nombres pueden no ser tan conocidos como el de su infame hermano Goliat, su existencia cuenta una narrativa poderosa sobre enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la complicada realidad de existir bajo la sombra de logros extraordinarios. En los días posteriores a la derrota de Goliat a manos del joven David, armado solo con su honda y su piedra, los filisteos continuaron enfrentándose a los israelitas en batalla. Los filisteos volvieron a hacer la guerra contra Israel, y descendió David con sus siervos, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, quien era descendiente de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba armado con una nueva espada, intentó matar a David. 2 Samuel 21, 15-16. Cuando Isbi-Benob se dio cuenta de que David estaba debilitado, pensó en matarlo. Sin embargo, olvidó considerar a Dios, y debido a esto fue derrotado ese mismo día. Así como Isbi-Benob cayó, lo mismo sucede con aquellos que se oponen a los seguidores de Dios. Pueden parecer fuertes, inteligentes y seguros del éxito, pero ninguno puede superar el poder de Dios. En el momento adecuado, Abisai intervino para ayudar y salvó la vida de David de manera extraordinaria. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en ayuda de David, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: «Nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel». 2 Samuel 21-17. Abisai, el hijo mayor de Sarbia, era el hermano de Joab y Asael, y sobrino de David. Su lealtad y valentía fueron claves en varias batallas. En un acto significativo de coraje y fidelidad, Abisai acompañó solo a David en una misión arriesgada al campamento de Saúl, donde lograron tomar la lanza del rey y su jarro de agua mientras dormía. Cuando David enfrentó la rebelión liderada por su hijo Absalón,
Abisai fue uno de los 3 comandantes principales de los ejércitos de David. Además, ocupó una posición prominente como líder del segundo rango entre los 3 grandes guerreros, conocidos como los valientes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 30, y con su lanza mató a 300 hombres, ganándose renombre entre los 30. 2 Samuel 23:18. El hijo de Sarbia era jefe de los 30. Blandió su lanza contra 300 hombres y los mató, ganando así una reputación junto a los 3. 2 Samuel 23:18. En esta historia, debemos reconocer el coraje de Abisai y su fuerte lealtad a su líder. Sin embargo, aún más mérito debe atribuirse al asombroso tiempo de intervención y apoyo de Dios, quien actuó justo cuando David más lo necesitaba. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, aquellos que luchan por una causa noble y tienen un defensor poderoso no serán abandonados. Abisai se mantuvo firme, sin huir, incluso cuando la situación parecía desesperada. Sostuvo su posición con valentía y, en ese momento crucial, Dios envió ayuda. Aunque el ayudante era más joven y menos experimentado, David humildemente aceptó el apoyo. Incluso los héroes más valientes pueden sentirse débiles en ciertos momentos, pero aquellos que se mantienen firmes y no ceden al miedo encontrarán alivio. Saldrán fortalecidos y victoriosos. Después de esta experiencia, los seguidores de David decidieron que no debía arriesgarse más de esa manera. Lo convencieron fácilmente de que debía evitar el combate directo con Absalón, aunque continuó enfrentándose a los filisteos hasta que se tomó una decisión. Tras haber escapado por poco de la muerte, se comprometieron bajo juramento a que David, la luz y el orgullo de Israel, ya no se expondría a tales peligros. Era fundamental proteger la vida de un líder tan vital para su pueblo, con mayor precaución y cuidado. Ese día, Abisai se convirtió en un héroe, y David vivió para luchar otra batalla. Isbi-Benob sirve como un recordatorio breve pero poderoso de la continua lucha entre los israelitas y los filisteos, y de los riesgos que incluso grandes líderes como David enfrentaban en el campo de batalla. También es una historia de lealtad y amistad, reflejada en la rápida acción de Abisai para salvar a su rey. La Biblia menciona a Asaf como uno de los descendientes de los Refaitas, un gigante en la ciudad filistea de Gat. Mientras las espadas chocaban y las lanzas volaban, Asaf se encontró en combate con Seca el Husatita, uno de los guerreros de élite de David. Seca era un poderoso guerrero de la época de David, proveniente de la ciudad de Usá. Era uno de los 30 valientes y se le conocía por sus hazañas individuales en la batalla, una Crónicas 11:29. Lamí era el hermano de Goliat y portaba una lanza enorme, cuya asta era tan gruesa que se decía que era como el rodillo de un tejedor, una Crónicas 20:5. Volvió a haber guerra con los filisteos, y Elanán, hijo de Jare-Oregim, mató a Lamí, hermano de Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta como un rodillo de tejedor. Una Crónicas 20:5. En los tiempos bíblicos, existía un objeto llamado rodillo de tejedor, que era un cilindro de madera maciza colocado en la parte superior de un telar para sostener los hilos verticales, conocidos como urdimbre. El propósito de este rodillo era mantener los hilos estirados y organizados para permitir el tejido de la tela. La Biblia menciona este objeto en 4 versículos, 2 de los cuales hacen referencia a la lanza de Goliat. Esto enfatiza lo gruesa y resistente que era su lanza, en contraste con las lanzas más delgadas y ligeras que usaban la mayoría de los soldados. Esta narración sobre la victoria de Israel sobre los filisteos demuestra que el pueblo de Dios podía vencer a grandes enemigos incluso sin la presencia de David. Los valientes guerreros de Israel continuaron enfrentándose a los descendientes de los gigantes, mostrando que la fe y el coraje siempre prevalecerán sobre la fuerza bruta. A medida que los líderes de una generación desaparecen, Dios se encarga de que nuevos líderes surjan para guiar a la siguiente generación. La victoria legendaria de David sobre Goliat probablemente inspiró relatos sobre su papel en la lucha contra los filisteos. Sin duda, David representaba una amenaza constante para ellos. Lamí, hermano de Goliat, buscó derrotarlo, pero su destino terminó reflejando el de su hermano. Sin embargo, Lamí no estaba luchando contra un guerrero cualquiera, sino contra un hombre respaldado por Dios. Aunque la Biblia menciona poco sobre Lamí, su historia reafirma que el verdadero poder de Israel no residía en su número ni en sus armas, sino en su Dios. La Biblia menciona a otro gigante sin nombre con 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, descendiente de los Refaitas en Gat, una Crónicas 26. Este guerrero desafió a Israel pero encontró su final a manos de Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató.
Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, y cayeron por la mano de David y la mano de sus siervos. 1 Crónicas 20, 7-8. Aunque no conocemos su nombre, su historia nos deja una enseñanza poderosa. Incluso los gigantes más formidables pueden ser vencidos cuando se enfrentan a la voluntad de Dios. Las escrituras indican que los Anakim eran considerados parte de los Refaitas, Deuteronomio 2:11, 21. Esto tiene sentido, ya que Goliat y sus hermanos estaban asociados con ambas razas de gigantes. A pesar de su enorme tamaño y habilidades de combate, fueron derrotados por David y sus valientes hombres, demostrando una vez más que la victoria pertenece a Dios. Porque la batalla es de Jehová. 1 Samuel 17:47. Así, los hermanos de Goliat no fueron solo enemigos vencidos, sino testimonios eternos de que incluso los gigantes caen cuando desafían la voluntad de Dios. En la Biblia, los gigantes siempre aparecen como enemigos del pueblo de Dios y son eventualmente derrotados. Su existencia representaba desafíos y pruebas de fe para aquellos que confiaban en Dios. Los hermanos de Goliat simbolizan los desafíos recurrentes que enfrentamos en la vida. Al igual que David y sus hombres tuvieron que enfrentarse a múltiples gigantes, nosotros también debemos estar preparados para luchar contra obstáculos persistentes. La enseñanza aquí es una de resiliencia y vigilancia constante. Así como David venció a Goliat, la derrota de sus hermanos refuerza el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria previa, pudieron beber de la misma fuente de fe y valentía para superar desafíos aparentemente insuperables. El legado de David no consistió solo en sus propias hazañas, sino también en lo que dejó para las futuras generaciones, un pueblo preparado para vencer. Las victorias de David no solo fueron significativas para él, sino también para aquellos que aprendieron de su enseñanza y ejemplo, preparando el camino para el éxito de Salomón y las futuras generaciones de Israel. El éxito que experimentamos hoy no solo nos beneficia en el presente, sino que también deja un impacto duradero para aquellos que vendrán después de nosotros. Génesis 6, 1-4 y el misterio de los Nepilim. El pasaje de Génesis 6, 1-4 ha cautivado a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad de los hijos de Dios y los Nepilim. La Biblia relata que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse en la tierra y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas, escogiendo a quienes quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Los Nepilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los hombres valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, 1-4. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente. Génesis 6:5. El relato bíblico sugiere que hubo un problema con la unión impía entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Durante este periodo de rápida expansión de la población, posible debido a la larga vida de los humanos en la era antediluviana, los hijos de Dios tomaron esposas para sí entre las mujeres humanas. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué permitió Satanás esta mezcla entre ángeles y humanos? Satanás, de manera directa o indirecta, intentó corromper la raza humana genéticamente para evitar el nacimiento del simiente de la mujer, es decir, el Mesías prometido en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Si Satanás lograba contaminar toda la raza humana con esta corrupción demoníaca, el Salvador no podría nacer. Estaba cerca de triunfar en su plan, pues la humanidad se había vuelto tan perversa que Dios decidió borrar todo y empezar de nuevo con Noé y su familia. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Este pasaje nos enseña que Dios no permitirá que la rebelión y la corrupción continúen indefinidamente. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Llega un momento en el que Él declara que es suficiente. Por esta razón, debemos responder al llamado de Dios hoy y no posponer nuestra decisión. No tenemos garantía de que Dios nos busque nuevamente en otro momento. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Génesis 6:4. El pasaje menciona la presencia de Nepilim antes y después del diluvio. Estos seres eran descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y se destacaban no solo por su tamaño, sino también por su naturaleza malvada y poderosa.
Los Nepilim antes del diluvio eran notables por su origen diabólico, y la Biblia los describe como hombres valientes de la antigüedad, hombres de renombre. El relato de Génesis 6 nos muestra que Dios decidió intervenir con el juicio del diluvio para eliminar esta corrupción de la humanidad. Sin embargo, el hecho de que la Biblia mencione que los Nepilim existieron también después del diluvio ha generado muchos debates. Algunos creen que descendientes de los Nepilim reaparecieron en la tierra después del diluvio, lo que podría explicar la presencia de gigantes en la historia de Israel, como Goliat y sus hermanos. Esta historia nos recuerda que, aunque los planes de Satanás son destructivos, el propósito de Dios siempre prevalece. En los días previos al diluvio, toda la humanidad estaba corrompida, y cada pensamiento del corazón del hombre era solamente malo en todo tiempo. Esta declaración es una de las más fuertes en la Biblia sobre la maldad del corazón humano. Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús advirtió que, antes de su regreso, el mundo estará en una condición similar a la que tenía antes del diluvio. Los primeros creyentes y la iglesia primitiva entendían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que se unieron con mujeres humanas y produjeron gigantes llamados Nepilim. Hoy, esta interpretación no es tan común, ya que muchas personas rechazan explicaciones sobrenaturales. Aunque los cristianos aceptan milagros como el nacimiento virginal y la resurrección de Jesús, muchos encuentran difícil creer en la existencia de gigantes nacidos de la unión entre humanos y seres espirituales. Génesis 6:6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra hebrea nakam, traducida como arrepentirse o lamentarse, expresa un profundo dolor o tristeza. Esto indica que Dios estaba profundamente afligido por la corrupción de la humanidad. Dios ama a la humanidad inmensamente y anhela su bienestar. Nuestros pecados lo entristecen profundamente, y siente dolor cuando nos alejamos de Él. Existen tres teorías principales sobre la identidad de los hijos de Dios en Génesis 6. 1. Ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su estado y tomaron mujeres humanas como esposas. 2. Líderes poderosos, reyes o gobernantes humanos que tomaron mujeres en abuso de su autoridad. 3. Descendientes piadosos de Set, hombres justos que se casaron con mujeres de la línea malvada de Caín. El Antiguo Testamento usa el término hijos de Dios para referirse a seres angélicos en varios pasajes. Job 1:6, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Job 2:1, otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante del Señor. Job 38:7, cuando alababan juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. En todos estos casos, hijos de Dios se refiere a ángeles, incluyendo a Satanás. Esto refuerza la idea de que en Génesis 6:1-4, los hijos de Dios también eran seres espirituales. Otra clave es que Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con los hombres, sugiriendo que no eran seres humanos comunes, sino ángeles que interactuaron con la humanidad. Génesis 6:1, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. El término hebreo usado para hombres aquí es Adam, el nombre genérico para la humanidad. Este debate sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia, con profundas implicaciones sobre la historia de la humanidad antes del diluvio. La identidad de los Nepilim y la corrupción de la tierra en los días de Noé. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6:1-4 han sido objeto de debate durante siglos. La interpretación más común es que los hijos de Dios eran seres espirituales que se unieron a mujeres humanas, dando origen a una descendencia misteriosa conocida como los Nepilim. Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El texto no especifica cómo surgieron exactamente los Nepilim, pero su mención en relación con la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres sugiere que eran el resultado de esta mezcla entre seres espirituales y humanos. Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. 1 Pedro 3, 19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos pasajes sugieren que Dios castigó a ciertos ángeles que abandonaron su morada y los confinó en prisiones hasta el día del juicio.
Esta idea coincide con la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles caídos que interactuaron con mujeres humanas. 2 Pedro 2, 4-5 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo pensamiento de su corazón era continuamente malo. Génesis 6:6 Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El término hebreo nakam, traducido como arrepentirse o lamentarse, indica profundo dolor y tristeza. Dios no se equivoca, pero este pasaje refleja su angustia ante la corrupción de la humanidad. Sin embargo, en medio de esta decadencia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8 Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no ganó la gracia, la encontró. Nadie merece la gracia de Dios, pero Dios la ofrece a quienes le buscan. Romanos 5:20 Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios llamó a Noé para construir el arca como un refugio de salvación en medio del juicio. Génesis 6:9 Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El hecho de que Noé fuera perfecto en sus generaciones podría indicar que su linaje no estaba corrompido por la contaminación de los Nepilim. Esto sugiere que Satanás pudo haber intentado corromper la humanidad para evitar el nacimiento del Mesías. El diluvio fue el juicio de Dios sobre una humanidad corrupta y violenta, pero también fue un acto de gracia, preservando un remanente fiel. Mateo 24:37 Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como Dios intervino en los días de Noé, lo hará nuevamente en el futuro. La historia de los Nepilim y la corrupción del mundo antes del diluvio es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su poder para preservar a los que confían en Él. Los malignos planes de Satanás, quien intentó introducir una influencia dañina en el linaje de la raza humana, nos permiten entender que Noé tenía una bondad que provenía de la fe. Pues, justo después de que terminó el diluvio y salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer sacrificios. Génesis 8:20 Entonces Noé edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hijos de Noé jugaron un papel significativo en la historia, y Dios los usó para reconstruir el resto de la raza humana. En lugar de exterminar a toda la humanidad, Dios preservó un remanente. Parece que, después del diluvio, los ángeles caídos volvieron a cometer sus pecados, aunque esta vez en una escala mucho menor en comparación con lo sucedido antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron con Moisés después de explorar la tierra de Canaán, trajeron este informe. Afirmaron haber visto gigantes, pero es más probable que estos espías hayan visto personas muy altas en Canaán y por temor, hayan pensado erróneamente que eran los Nepilim. Existe la posibilidad de que, después del diluvio, los demonios nuevamente se hayan unido con mujeres humanas, dando origen a más Nepilim. Incluso podría ser que algunos rasgos de los Nepilim hayan sido heredados a través del linaje de una de las nueras de Noé. Sin embargo, estos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. No fue solo en esta ocasión que los israelitas derrotaron a estos gigantes, sino también más adelante en su historia. Recordamos el diluvio en los tiempos de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca. 8 individuos justos que no fueron contaminados por los pecados de los seres celestiales. Los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y encadenados en la oscuridad, según la historia. Oración. Señor amado, nos reunimos ante ti buscando entendimiento e iluminación a través de tus santas escrituras, las cuales nos has bendecido. Estas palabras eternas son nuestra guía para navegar las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría. Al profundizar en tus enseñanzas, concédenos claridad mental y pureza de corazón para comprender su verdadera esencia. Danos humildad para acercarnos a tu palabra con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que contiene para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestros prejuicios y a abrir nuestras mentes para recibir tu guía divina sin sesgos ni interpretaciones erróneas. Que tu palabra sea una luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y llevándonos a una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leamos y meditemos resuene dentro de nosotros, tocando nuestras almas e inspirándonos a vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, oh Señor, en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión.
Ayúdanos a discernir la verdad en medio de la complejidad de la interpretación y concédenos la sabiduría para distinguir entre tu divino consejo y la necedad humana. Llena nuestros corazones de amor y compasión mientras estudiamos tus escrituras, recordándonos siempre la importancia de la bondad y la empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos inspiren a ser instrumentos de tu paz, difundiendo amor y comprensión donde quiera que vayamos. Concédenos la fortaleza para aplicar las lecciones que aprendemos de tu palabra en nuestra vida diaria, transformando nuestros pensamientos, palabras y acciones para reflejar tu presencia divina en nosotros. Que tu palabra sea fuente de consuelo en tiempos de prueba, fuente de esperanza en momentos de desesperación y fuente de gozo en tiempos de celebración. Bendice a nuestra comunidad de buscadores, oh Señor, mientras caminamos juntos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y comprensión. Ayúdanos a apoyarnos y alentarnos mutuamente, fomentando un espíritu de unidad y cooperación arraigado en tu amor. Finalmente, te pedimos tu guía y protección continua mientras enfrentamos los desafíos de la vida. Que tu palabra sea un ancla firme en las tormentas que enfrentamos, recordándonos siempre tu amor inquebrantable y tu presencia eterna. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.